y bienvenidos a este evento online que vamos a organizar del acelerador de la IC, que estamos organizando desde CETI. Os damos la bienvenida tanto Esther Casado como Lucía Eño, como yo mismo, Luis Guerra, a este evento que hoy trataremos de hablar del EIC, del acelerador del EIC, y entraremos un pelín de detalle en alguno de sus challenges que hay disponibles para este año 2024. Un poco para que veáis el tipo de agenda que os hemos preparado para hoy, tendremos un primer bloque que nos repartiremos entre las tres personas que en CEDETI llevamos este instrumento, como os he dicho, Esther Casado, Lucía Íñigo y yo mismo, Luis Guerra, y que hablaremos pues para la parte general del instrumento, con un poco enfocando en qué tipo de empresas son las que lo están consiguiendo para que entendamos también esos perfiles de empresas ganadoras y entraremos en los detalles de todo este proceso de preparación de estos proyectos, que no son proyectos fáciles de preparar en muchos casos y bueno, requiere una serie de información clave. Para ese primer bloque tendremos una sesión de preguntas y respuestas que lo haremos a través de Slido, como otras veces. Tenéis ahí el código de conexión de Slido, Retos Acelerador, para que a través de la plataforma nos vayáis haciendo llegar vuestras preguntas. Os rogaríamos que un poco esperéis a que os contemos las presentaciones y cuando tengáis dudas de lo que se ha dicho o de los elementos que ahí aparecen, pues que hagáis las preguntas para que luego la sesión de preguntas y respuestas sea lo más fructífera posible. Digamos que esa será una primera parte y luego pasaremos a una parte más específica de dos de los challenges que aparecen en 2024 para el acelerador, uno vinculado a industria y otro vinculado al tema de alimentación, que son dos sectores donde pensamos que las empresas españolas tenéis muchas posibilidades y por eso hemos pedido a los dos program managers del EIC, tanto a Isabel Ovieta como a Iván Stefanich, que se irán acercando, uniéndose con nosotros en ese segundo bloque, a que nos den el detalle de cómo funciona ese challenge, qué es lo que ellos están buscando y qué es lo que esperan ver en esas propuestas. Sabéis que está la convocatoria abierta y la convocatoria de challenge y con este os queremos invitar a que valoréis si tiene sentido que os presentéis a ese challenge y que podáis ver de primera mano lo que se espera en esos proyectos especialmente. Ellos tendrán también su parte de preguntas. Os pedimos que en este caso esas preguntas las hagáis directamente en inglés, aunque Isabel lo contará en la presentación en español, en castellano, Iván lo hará en inglés. Entonces, bueno, pues por facilitar un poco la vida en esas preguntas y la gestión de esas preguntas, os pedimos que las preguntas que vayan encaminadas a esos challenges, pues lo hagáis en inglés. Para hacer esto en Slido tenéis tres salas. La primera vinculada al primer bloque, la segunda y la tercera vinculada a cada uno de los challenges, con lo cual si cada pregunta la hacéis en el sitio adecuado, pues mucho más fácil para la gestión posteriormente de la pregunta. También cuando entréis en Slido veréis que tenéis una pequeña encuesta por entender a qué challenge estáis interesados. Os agradeceríamos que la vayáis contestando también para tener una idea del perfil de interés que tenéis, especialmente en estos dos challenges que, como os decíamos, os hemos seleccionado por la relevancia que suelen tener en la industria española. Por entender un poco el contexto de este evento, decir que complementa un taller que os hemos hecho recientemente también en febrero sobre la propuesta completa. Hoy no vamos a volver a cubrir todos estos detalles, pero sí que es un evento que está grabado y ya hemos cubierto estos detalles recientemente con los templates prácticamente como son ahora mismo. Ahí os acordáis que en ese evento tenemos la propuesta completa de la parte de excelencia, de impacto, la parte de implementación, considerando que es LAMSAM, y también os dimos algunas pautas para hacer el pitch, ¿vale? Con lo cual, pensar que el evento que vais a ver hoy es complementario a este que ya hicimos en febrero, con lo cual los que hoy estéis preparando una Solve Proposal, pues pensad que este punto de referencia pues puede ser válido cuando tengáis el go de esa Solve Proposal. Así que con esto podemos empezar la jornada de hoy y permitirme que yo como primer ponente en este evento pues os cuente un poco lo que es el acelerador del EIC,
un poco para los que entiendo que los que lo conocéis, pues lo tenéis más o menos claro, pero bueno, asumiendo que puede haber gente que no conozca el detalle del acelerador, pues daros unas pequeñas pautas de contexto y de lo que realmente está buscando para ver cómo podéis, os cuadra este instrumento en vuestra estrategia empresarial y luego algunos elementos clave antes de pasar al resto de ponencias. Entonces, vamos a empezar con la parte de Rational para que entendáis de dónde viene este instrumento y por qué existe. Y yo creo que lo importante que tengáis claro es que el EIC, el Consejo Europeo de Innovación, donde se enmarca este instrumento, pues pretende ser una fábrica de unicornios de la Comisión. Eso parece es una ambición bastante ambiciosa, valga la redundancia, pero se vehicula a través de 3 programas. Un programa de desarrollo de tecnologías, que es Pathfinder, un programa de generación de negocios a partir de esas tecnologías, como puede ser Transition, y un programa que es el que estamos aquí, el Accelerator, es un programa de coinversión junto al capital privado para que esas tecnologías y esos negocios crezcan y escalen en Europa, ¿vale? Hago mucho énfasis en este programa de coinversión porque antes o después, y durante la vida del acelerador, y ahora lo veréis, esa parte de inversión privada va a ser fundamental. En ese contexto, es importante, y yo creo que es relevante que lo tengáis claro, que es un instrumento que tiene una subvención mixta o un instrumento mixto. Lleva una parte de subvención que va al 70% de intensidad de ayuda, hasta 2,5 millones de euros, y eso está pensado para el desarrollo de tecnologías o desarrollo tecnológico en TRLs del 5 al 8, y lleva una parte de inversión de hasta 15 millones de euros que el fondo del EIC os va a pedir que sea en coinversión. Aparte de esas dos componentes, subvención e inversión, pues va a tener una serie de servicios de aceleración para ayudaros a que vuestra empresa pues vaya desplegando, vaya encontrando clientes, vaya encontrando mayores de inversión, ¿vale? Con lo cual es un paquete completo de 3 elementos que es bastante, si queréis, original dentro de la financiación normal que tiene Horizonte Europa. Y sí que me dejaría dejarlo cristalino desde el principio que la comisión, el fondo de la comisión, que es el EIC Fund, por ser puristas ya no es de la comisión, pero bueno, es el fondo vinculado a este instrumento, siempre va a coinvertir con un lead investor que sea externo a la empresa, ¿vale? Puede ayudar o puede continuar una ronda que ya con inversores actuales, pero cuando entra en inversión, cuando entra con equity, siempre va a hacerlo con un lead investor externo a la empresa. Y además esa inversión externa a la empresa pues suele pasar o durante la vida de la subvención o como mucho hasta 12 meses después de ese final de la subvención y siempre asumiendo que lo que os va a evaluar, entre otras cosas, la comisión para daros el EIC Accelerator es el plan de escalado que tenéis como empresa. Las consecuencias de estas dos componentes, si queréis verlo así, es que a partir de 2024 las operaciones llevan un single award decision, lo que viene significando es que tanto la subvención como la inversión os la conceden desde el inicio, ¿vale? Es decir, el paquete presupuestario que se reserva para vuestra operación, pues es tanto de la parte de subvención como la parte de inversión. Esto es bastante obvio si no conocíais cómo se hacía antes, pero bueno, es verdad que hasta ahora en algunos escenarios no siempre ha sido así, pero vamos, desde el punto de vista presupuestario es relevante porque, claro, al final pensad que se reserva todo el paquete completo, subvención más inversión, y eso, pues al final, el coste medio del proyecto pues es razonablemente alto. También deciros que el EIC Accelerator no es lo único que existe, obviamente, a nivel europeo para financiar empresas o para ayudar a las empresas. Es verdad que es el que más intensidad tiene o el que más peso tiene, pero existen otros elementos que creo que son interesantes que conozcáis o que valoréis si este instrumento nos cuadra. Por un lado, tenéis toda la financiación que viene de los programas de Eurostars, que también recibe parte de H2020 y son programas colaborativos. Todas las oportunidades que os ofrecen el EIT a través de sus KICs, que también tienen financiación para empresas e inversión SID para empresas, y una serie de programas que la Comisión también financia
intensamente para que intermediarios saquen convocatorias para terceros, en muchos de ellos casos empresas o empresas tecnológicas. Entonces tenéis todas las convocatorias de Startup Europe que ya están funcionando y que sacan apoyo y ayudas para empresas, y también los Regional Innovation Valleys, que son proyectos que se han concedido recientemente con las regiones para que también hagan ese mecanismo de cascade funding, ¿vale? Con lo cual tenéis este panorama de varios instrumentos que os pueden ser útiles para el desarrollo de vuestra empresa. También el EIC quiere trabajar con otros programas nacionales y regionales para facilitarle el acceso, y es lo que se llama todos estos programas que veis aquí a la izquierda, del plugin, del fast track y del Woman Tech. Son programas financiados de otras maneras que no es directamente el EIC, pero que de alguna manera tienen un acceso prioritario a través de una evaluación para entrar en el acelerador del EIC, ¿vale? Con lo cual tenéis los plugins, los fast track, que seguro que os suenan, y también el esquema de Woman THU, que son pequeñas subvenciones que también antes o después tendrá ese acceso, llamémosle prioritario, al EIC. Y por otro lado, una vez que se gana el EIC Fund, a los beneficiarios, como os decía, hay un paquete de servicios para ellos, pero si no lo ganan, también hay otras alternativas. Tenéis la alternativa del sello de excelencia, que sabéis que la comisión lo da cuando se llega a entrevista y no se acaba financiando. Hay países y regiones que están haciendo con dinero nacional financiación directa de esos sellos de excelencia. Y por supuesto, el Banco Europeo de Inversiones, todos los instrumentos de deuda que tiene, pues también están a disposición de las empresas, en muchos casos después de haber ganado el EIC, ¿vale? Con lo cual, para que veáis que efectivamente el EIC es algo relevante, el acelerador os puede ser de útiles, pero no es el único instrumento que tenéis a vuestra disposición para sacar adelante vuestros proyectos. Bien, ¿qué busca el acelerador? Por daros 3 hints antes de empezar en el detalle, pues fundamentalmente 3 cosas. Empresas con unas tecnologías habitualmente propias en fases de TRL5 o TRL6. Eso desde el punto de vista tecnológico es suficientemente avanzado para demostrar que ya la tecnología y en muchos casos el producto subyacente pues funciona razonablemente bien. Busca negocios de alto riesgo que ya esté en conversación con capital privado, pero que todavía no tenga la financiación íntegra del capital privado. Y luego, por supuesto, pues pensar en las personas que lo están ejecutando y que el equipo está 100% dedicado a ese tipo de desarrollo, ¿no? Si queréis, esos son un poco los criterios generales. Si vemos esto en qué se traduce desde el punto de vista de lo que se acaba financiando, un poco ver cómo son los ganadores, aunque luego Esther entrará bastante más en detalle de esto, pues lo primero se acaba concretando en general, cuando hablamos de tecnologías propias, las empresas que ganan suelen tener un portafolio de patentes y una estrategia de IP pues bastante desarrollada, ¿vale? Es algo que tienen bien trabajado porque al final en muchos casos Deep Tech, su realmente propuesta de valor se basa en que su patente o por su propiedad industrial o intelectual sea potente y esté bien protegida. Segundo, el negocio de alto riesgo no financiable íntegramente, es verdad, pero casi todas las empresas que ganan ya tienen una primera ronda de financiación privada hecha. Veréis un poco luego números cuando os cuente algo Esther. Y en general están en esas conversaciones para esa futura coinversión, ¿vale? Es muy habitual que las empresas con las que estáis compitiendo pues ya estén pensando esa futura ronda donde el EIC Fund va también a coinvertir. Y finalmente, es verdad que el equipo tiene que estar 100% dedicado, perdón, pero en muchos casos ya tiene que tener cierta estructura de empresa. Es decir, no es dos personas que acaban de empezar, sino en general que ya puedan tener 5 o 6 personas full-time equivalent más o menos, con cierta estructura de empresa para poder desarrollar estos proyectos y su crecimiento ex post, ¿vale? Esto es un poco para que veáis el tipo de ganadores que suele haber, aunque insisto, Esther en su presentación entrará bastante más a detalle. El proceso de evaluación, pues como sabéis, tiene varias etapas. Aquí no me voy a parar porque os lo va a contar después Lucía, pero sí pensad que habrá una short proposal en la que contaréis en la comisión una serie de detalles de vuestra propuesta. Habrá una full proposal donde entraréis en muchísimo más detalle y habrá una entrevista donde un face to face la comisión comprobará si os da la financiación o no os da la financiación.
finalmente, obviamente, cuando pidáis inversión, pues el fondo en sí mismo pues también os hará una evaluación exhaustiva, tanto técnica como financiera, antes de meter dinero en vuestra empresa, ¿vale? Pero vamos, insisto, esto es para que veáis un poco los tiempos y que la fase 1 y la fase 2 hablamos de términos de semanas, sin embargo, la fase 4, que es la fase de inversión, pues ya hablamos en términos de meses, ¿vale? Bien, un poco por centrar el tiro en las novedades y sin querer extendernos demasiado, fundamentalmente en 2024 habrá 350 millones de euros en convocatoria abierta y 300 millones en convocatoria de challenges. Hoy hemos elegido estos dos que veis aquí, Virtual Worlds and Augmented Interactions, including Support to Industry 5.0 y Food from Precision Fermentation and Algae, que son los dos que vamos a entrar en detalle. Como veis, hay otros 4 topics más y cada uno de los challenges, perdón, tendrá unos 50 millones para esos proyectos. En 2024 hay ciertos retoques en la evaluación. Entre otras cosas, tenéis que tener 3 goes en la propuesta corta para pasar a la evaluación. Luego la evaluación la va a contar en detalle Lucía. Esto es solo una especie de hints. Habrá consensus con la propuesta completa cuando tengan que decidir si vais a Bruselas o no. Y lo que sí que es cierto es que solo hay 3 oportunidades para presentarse en el marco de 2024 a 2027. En 2024 es la primera vez que este instrumento funciona con LAMSA, con lo cual es importante que lo tengáis claro. Como os decía al principio, como ya es un instrumento que se alinea con el Horizonte Europa, o pedís equity only, es decir, solo la parte de inversión, o pedís la parte de subvención, que es la parte de grant, o pedís esta combinación mezcla de blended finance, que es subvención y grant. Y luego en 2024, pues por aplicación de uno de los artículos vinculados a la soberanía europea, pues en 2 challenges, que es el de inteligencia artificial y el de quantum, pues se eximen, no se pueden presentar entidades que estén controladas directamente o indirectamente por países que están fuera de la Unión Europea o de países asociados, ¿vale? Eso es importante porque no son ni siquiera elegibles para esas temáticas, bien vayan al Open o bien vayan al Challenge. Por entender qué es la parte de blended, pues se puede pedir así, que es lo que se venía haciendo actualmente, es decir, se pide la subvención y la inversión prácticamente en una ejecución pues casi a la vez. Se puede pedir un poco de calada, es decir, pensar la inversión para los momentos en los que se esté acabando la subvención, por las razones que sea, porque tenéis que avanzar en TRL, porque os cuadra más así en vuestro timing, o incluso se puede llegar a pedir así, una vez que se acabe la subvención, hasta 12 meses después pedir la inversión, ¿vale? De alguna manera esta componente os permite acompasar las necesidades financieras a vuestra necesidad como empresa. Desde el punto de vista del LAMSA, pues la implementación tiene sus reglas, tiene sus maneras de hacerse, y la ventaja fundamental que os da es que no tenéis que hacer una justificación de costes de cara a ISMEA y a la comisión de los costes ocurridos durante el proyecto, ¿vale? Eso no os exime de tener todo bien arreglado por si tenéis una auditoría nacional. La ventaja de este modelo de implementación es que funciona a través de diferentes pre-financing y al final un pago único final, un pago final cuando se acabe el proyecto de acuerdo a los work packages que tenéis acabados. Y luego lo que sí que eso exige es tener un Excel detallado de costes en la fase de memoria, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, cómo se calculan los costes en ese modelo de LAMSA. Como os decía, tenéis en la presentación que os he comentado antes de febrero, tenéis todos los detalles de este modelo de implementación. Y desde el punto de vista del artículo 25.2 de quién queda fuera de elegibilidad, bueno, pues se traduce en una serie de documentos que os van a pedir cuando os estéis presentando a la full proposal, y luego una serie de elementos claves que os va a hacer el fondo cuando vayáis al punto de la inversión, ¿vale? Entonces, claves, un poco por cerrar aquí y dar pie a mis compañeras. Al final, todo el proceso está muy bien y todo acaba en una entrevista. Y en esa entrevista, pues os vais a comparar. Y os vais a comparar con muchos proyectos, muchas empresas que todos prácticamente tienen tecnología y oportunidad de negocio, y muchas de ellas ya tienen capital privado, ¿vale? Ese es vuestro nivel de comparación final para llegar a las propuestas y, perdona, llegar a la financiación. Y fundamentalmente, pues os van a medir las 3 Cs. Coherencia, es decir, cómo de coherentes sois entre la propuesta y el pitch que vais a defender. La confianza que transmitís al jurado desde el punto de vista de oportunidad de negocio y de tecnología y de equipo. Y finalmente, la capacidad que efectivamente demostráis que puede tener este equipo, ¿vale? Eso es un poco, al final, cómo se acaba concentrando todo este proceso.
Y como os decíamos, no dudéis en contar con nosotros. Efectivamente, hay 4 partes del proceso y nosotros queremos estar a vuestro lado en cada una de esas partes, tanto las fases iniciales, con estas jornadas informativas, con reuniones bilaterales con vosotros, especialmente cuando preparáis la full proposal, pues para ver con vosotros el pitch, para revisar el pitch, porque pensamos que es un documento muy importante, para ver el plan financiero que estáis planteando. Os damos acceso a un welcome space donde tenéis mucha información que os puede ser relevante. Para la parte de entrevistas, sabéis que os hacemos unos simulacros de entrevista antes de que vayáis a Bruselas. Os ponemos disponible una base de datos de preguntas para que también practiquéis esa entrevista. Y luego, para los ganadores, pues también tenemos una especie de grupos de WhatsApp, bueno, no de WhatsApp, perdón, grupos de correo, donde ellos también se intercambian información de los requisitos que va pidiendo el fondo, que sabéis que a priori son claros, pero luego a poco se van personalizando. Así que con esto cierro mi presentación aquí, agradeciendo tanto a Esther como a Lucía que hayan organizado este evento, y también les doy paso a ellas ahora en sus correspondientes presentaciones. Así que muchísimas gracias y la siguiente, luego nos vemos en la sesión de preguntas. Hola, buenos días. Voy a continuar con la sesión de la mañana con algunas conclusiones del análisis de participación de empresas españolas en el acelerador. A ver, perdonad, es que no me coge. ¿Te has muteado, Esther? Ya, perdonad. ¿En qué momento se Cuando me ha estabas muteado? cargando la presentación. Vale, bueno, pues vuelvo a empezar. Gracias por decírmelo. Lo que os quería comentar es eso, que bueno, vamos a ver una serie de estadísticas relacionadas con la participación en el acelerador, con el objetivo de entender cuál es el perfil de los proyectos y de las empresas financiadas e identificar perfiles o patrones que vemos en las que están fallando en entrevista. Vale, para poner en contexto, vamos a hacer una serie de estadísticas de participación tanto en 2021 como 2022 y 2023. Primeramente, vemos que en el Step 1, en la propuesta corta, sigue habiendo un elevado número de proyectos. Los números que hemos tenido, como podéis ver en la imagen, pues ha ido desde 58 empresas españolas en el 2021, que empezó a mitad de año, hasta 115 que hemos tenido en 2023. Esto nos da un número muy amplio de empresas que están preparando su propuesta completa. Las tasas de éxito hasta ahora han sido muy elevadas. Aquí os indico este dato porque en este 23 no tenemos datos globales de participación en el Step 1 que nos proporciona ISMEA y solo hace referencia a las españolas. En cualquier caso, vemos que ha subido su tasa de éxito. Pero como ha dicho Luis, este año en el Web Program del 24 hay un cambio que hace que sea necesario conseguir 3 de 4 goes para pasar a la propuesta completa. Por lo tanto, creemos que a partir de ahora el Step 1 sí que va a ser un filtro de calidad. Hasta ahora lo veíamos como un descarte de todo aquello que no encajaba en el acelerador, pero en realidad no se valoraba tanto la calidad de los proyectos. Además, por otra parte, en las empresas que van a ir participando, vamos a ver que cada vez hay más fast track y plugin, porque se están poniendo en marcha todos estos mecanismos que empezaron prácticamente el año pasado y ya va, digamos, a una velocidad y a un ritmo más estable. Si analizamos cuántas empresas se presentan a la propuesta completa, bueno, es una buena noticia, ¿no? España seguimos estando entre los 4 primeros en torno al número y resultados, ¿no? de empresas que se presentan. Sí que hemos visto en los cortes del 23, sobre todo en los 3 primeros, que hubo una reducción del número sustancial del número de propuestas presentadas.
frente a lo que estaba ocurriendo en el 21 y en el 23. Sin embargo, cuando llegó noviembre, como terminaban los topics de 2023, hubo otra vez un elevado número de propuestas presentadas. Al final, tenemos más de 8.000 propuestas completas que se han evaluado en en el acelerador. Y de ellas, en realidad, pues una de cada 4 o 5 pasan a entrevistas. Por lo tanto, vemos que igualmente el objetivo no tiene que ser superar la propuesta completa, porque hay muchas empresas que van a entrevista y luego es en la entrevista donde se hace realmente el corte. Las tasas de éxito del Step 2, como hemos visto, al principio veníamos de Horizonte 2020, en el que se invitaba a entrevista al doble de presupuesto disponible. Sin embargo, ya en Horizonte Europa iban todas las empresas que recibían un Go por todos los evaluadores. Y vemos que va aumentando incluso, ¿no? Cada vez parece que la evaluación remota es mejor y pasan más empresas. De nuevo, mi mensaje de hoy: el objetivo no es llegar a la entrevista, el objetivo es que te financien. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que preparar la entrevista, preparar el pitch, los mensajes y su contenido es quizá el elemento más importante de una propuesta completa, porque es realmente en esa entrevista donde se va a decidir si os dan el dinero o no. Estamos viendo que por corte más o menos en el 2023 hemos tenido unas 140, 150 empresas, aunque en noviembre, igual que aumentó el número de empresas que se presentaron, teníamos 242 para luego financiarse únicamente 42. Por lo tanto, es muy importante, ¿no?, lo que os decía, no solo llegar a la entrevista, sino preparar esa entrevista. Es curioso cómo la tasa de éxito en entrevista que os estaba comentando ha ido reduciéndose. Primero, en el 2022 era el 31% y en el 23 ha bajado al 25%. Sin embargo, aquí os quería remarcar que España está mejorando en esa calidad. Y el objetivo de esta charla y de nuestro ofrecimiento que hacemos para poder mejorar los pitch o reuniones de enfoque, creemos que está empezando a dar cierto resultado, ¿no? Porque vemos que mientras todos bajan en su tasa de éxito, nosotros ligeramente, ¿no?, pero lo hemos superado. Lo cual, bueno, tampoco somos los únicos. Dinamarca e Irlanda también lo han conseguido, incluso Dinamarca más, ¿no? Pero sobre todo creemos que esta senda pues todavía nos da un margen interesante, ¿no?, pues para alcanzar el 30, el 34% de países que consiguen, presentan muchos y tienen más éxito que nosotros. Aquí veis, ¿no? En 2021 se invitaban a menos empresas a entrevista, la tasa de éxito era mayor. En 2023, hasta 242 empresas han estado en entrevistas en un solo corte y para financiar 42. Por lo tanto, se ha bajado mucho esa tasa de éxito. Al final vemos, ¿no?, pues que si en 2023 teníamos en torno a unos 80 proyectos financiados por corte, en este 23 hemos llegado a la mitad. Por lo tanto, realmente el filtro, ¿no?, es la entrevista. Yo, si os fuerais de esta sección de datos con un mensaje que tengo que preparar la entrevista como parte y antes de presentar la propuesta completa, me quedaría satisfecha, y que realmente lo hagáis, que lo uséis como un documento estratégico, porque os tiene que permitir luego mejorar estas tasas de éxito. ¿Qué encontramos sobre proyectos financiados? Bueno, pues al final hay muchos países que tienen proyectos financiados, cerca de 27 países de la Unión Europea y Estados asociados. Sin embargo, 5 de ellos tienen más de la mitad de estos 563 proyectos. La buena noticia es que España
perdona, está aquí en cuarto lugar. Pero queremos seguir haciéndolo mejor, queremos acercarnos todo lo posible a Francia, Alemania o Holanda y por lo tanto queremos mejorar, ¿no? Todos, la tasa, ¿no? La tasa de éxito de entrevista y para eso luego os damos unos tips que esperamos os sea de utilidad. Y un hecho destacable es que Israel en el 22 era el cuarto país, estaba por delante de España y ahora ha caído al número 7. Estas estadísticas creemos que incluso van a ir a peor porque con la guerra que sigue en curso seguramente la participación de empresas israelitas van a ir reduciéndose. ¿Y cuál es el perfil de proyecto, no? Esto os tiene que servir para que seáis críticos, para que realmente veáis si vuestra empresa encaja en el acelerador. Esto ya lo ha dicho Luis, el acelerador pues busca proyectos que tienen tecnología propia, deep tech, una innovación disruptiva, con una propiedad clara y una libertad de operación y en el estado de desarrollo adecuado, que proporciona una autonomía tecnológica a Europa. Además, tiene un equipo comprometido e involucrado al 100% y complementario, no solo técnico, ya que todos estos perfiles se necesitan para llegar y escalar vuestro negocio. Además, tiene un go-to-market muy trabajado. Muestras que conoces el mercado, que es un mercado donde se puede escalar, que conoces a los clientes, a los stakeholders, que aportas cartas de apoyo, prescriptores. Y además está bien segmentado y demuestras que está, que está bien descrito con todos los elementos, no solo los técnicos, sino también los de mercado, el tema de fabricación o distribución, dependiendo de cuál sea vuestro modelo de negocio. Y además que cuadra con esas necesidades financieras. Y además, vuestra empresa tiene que estar abierta al capital privado. Tiene que tener una ambición por crecer, pero crecer rápido y crecer mucho. Tiene que conocer el mercado de financiación privada. Tiene que necesitar el acelerador para convertir a tu empresa en una empresa atractiva al capital privado. Y tiene que saber cuánto dinero le necesita para llegar y escalar el negocio. Esto es lo que nos dice el perfil de las empresas, pero ¿qué nos dicen los SRs? Los SRs son el Evaluation Summary Report que reciben las empresas, en este caso las financiadas, y que describe, ¿no?, qué han visto el jurado en la entrevista por lo que han decidido dar esa financiación. Pues estos son los 4 elementos que con más frecuencia encontramos. Vemos que tiene que haber una... Bueno, aquí veis todos los detalles, pero esto es lo que os he contado. Tiene que abordar una necesidad que no esté cubierta, tiene que tener una tecnología estratégica para Europa, tiene que ser innovadora, esa empresa tiene que demostrar esa innovación, tiene que tener la capacidad de transformar el mercado o en algunos casos crearlos. Y además tiene que tener una estrategia de escalado clara y tiene que impresionar esa atracción, de esa capacidad, esa involucración mediante las cartas de apoyo. Por supuesto, tienen que ser proyectos de alto riesgo que necesiten la ayuda de la comisión, que presente unas proyecciones financieras realísticas y que en el caso de que vayas ya a una inversión, ¿vale? Tiene que tener evidencia de que tengas inversores interesados. Y por supuesto el equipo. Quizá es el elemento que con más frecuencia aparece en estos SRs de las empresas financiadas. Impresionan, tienen una gran dinámica de equipo, contestan bien durante la entrevista y se ve el commitment, cómo este equipo está involucrado y comprometido con el éxito del proyecto. Esto es todo lo que tenéis que buscar en vuestra empresa y es lo que tenéis que transmitir. No solo tiene que estar, sino que lo tenéis que transmitir en la entrevista. Además, he mirado pues, qué empresas se han presentado y cuál ha sido esa evolución.
De los datos europeos no tenemos estudio de impacto en el 2023, pero igual que en las empresas españolas, el 22 se veía que claramente eran empresas mucho más jóvenes que la media europea. Este año vemos que nos estamos acercando un poquito al perfil que tenían el año pasado. Vemos empresas un poquito más maduras, quizá menos pre-seed, ¿no? Como estaba siendo hasta ahora. Y además, estas empresas también son más grandes. Antes teníamos empresas muy chiquititas, más de la mitad, no tenían menos de 10 empleados. Ahora estamos viendo que la mayoría pues ya tiene un tamaño mínimo que permite asegurar que el equipo está mucho más completo de lo que era antes. Incluso estamos viendo ya un porcentaje pequeño todavía, pero de empresas que son pues ya más medianas, ¿no? Lo cual es muy interesante y muestra que nos acercamos más al perfil de empresas que se financian. También hemos visto y mirado si estas empresas financiadas habían tenido nuestra ayuda de creación de empresa tecnológica, como es el Neotec, o el instrumento Invierte, de coinversión con fondos en áreas tecnológicas. Y podemos ver que más del 76% de las empresas presentadas han tenido este tipo de ayuda. Este tipo de ayuda en sí mismo lo que hace es que se ha validado esa tecnología, se ha madurado, por ejemplo, con un Neotec, y ha pasado también un filtro de inversores. Por lo tanto, no es en sí mismo el tipo de ayudas que tiene, sino que proporciona como una validación de la calidad de estos proyectos. Además, en el caso de las empresas españolas, se nos da especialmente bien el topic de salud en general, tanto en el Open como en el Challenge que hay. Y en concreto, más del 65% de los proyectos de salud han pasado por un EIT. Por lo tanto, vemos que los EITs son una fuente muy interesante de empresas que encajan con el perfil del acelerador. Y quizá el dato más importante, la inversión privada. Hemos hablado que el perfil es empresas que estén abiertas a recibir esta inversión privada porque van a necesitar dinero para escalar, y para escalar mucho y muy rápido no vale con un crecimiento orgánico que os dan vuestros resultados, vuestras ventas, sino que vais a necesitar que entre mucho dinero de inversión privada. Solo menos del 10% de los proyectos financiados no han tenido inversores. Por lo tanto, yo os diría que si no habéis tenido ninguna ronda, si no estáis en el proceso, esperar, ir a vuestra primera ronda de inversión. Os va a permitir conocer el lenguaje y contestar a muchas de las preguntas que se os van a hacer. Y se va a considerar como una validación por el mercado privado del Venture Capital vuestro proyecto. Y os va a proporcionar mucho conocimiento de cara a superar la entrevista con las respuestas adecuadas a muchas de las preguntas que os puedan realizar. Y en contra, que vemos, tenemos muchas empresas, hemos visto que el 27% de las empresas que se presentan a la propuesta completa española pasan a entrevista, pero muchas de ellas no se financian. Esto nos ha hecho pensar si hay algún tipo de patrón o cosas comunes que tienen estas empresas que fallan en entrevista. Así que hemos hecho, por una parte, un análisis de esos SRs para ver qué elementos se presentan con más frecuencia como errores identificados por el jurado, ¿vale? Y podemos ver cuáles son los elementos, ¿no?, que se evalúan. Y vemos que hay una serie de elementos que con muchísima frecuencia faltan y por lo tanto no se abordan adecuadamente,
Luego hay otros elementos que, bueno, pues que en el 80% de los casos no abordamos adecuadamente en nuestra entrevista, otros que en torno al 85% se abordan de forma más o menos clara y solo tenemos unos 3 puntos que en el 90-95% de los casos está bien abordado y no se hace ningún comentario en los SRs. Si vemos con un poquito más de detalle qué elementos deberíamos trabajar más, tanto en el pitch como en el mensaje que damos, pues podemos ver que en la comercialización, o sea, tenemos comercialización, potencial de escalado y encaje en el mercado y sobre todo el análisis de competidores. Pues es que tenéis que ser capaces en la entrevista de contar todos los elementos asociados a la comercialización. Tiene que haber comentarios sobre cuáles, o sea, tiene que abordarse adecuadamente cuál es esa estrategia de comercialización, cómo vendes, cuáles son esos canales, cuáles son tus ingresos, tu modelo de negocio, tu propuesta de valor o cuáles son tus proyecciones. También tienes que contar pues, que estás en un mercado grande, que existe una demanda real mediante esas cartas de apoyo, por ejemplo, que tienes un plan claro para escalado, que puedes crecer rápidamente. No tienes que contabilizar y cuantificar adecuadamente todos los elementos del escalado para que no parezca que no conoces la distribución, la fabricación, los temas de marketing, etc. Tienes que tener una estrategia clara de financiación de ese escalado. Y estas proyecciones financieras, cómo vas a crecer, tienen que estar claramente descritas en la entrevista. Al final tienes que demostrar que tu producto, tu proyecto encaja en las necesidades del mercado y que estás mejor posicionados que los competidores, que no los infravaloras y que conoces bien y comparas bien esta propuesta de valor que hemos hablado aquí, también se ve reflejada en este análisis de competidores, porque al final tienes que demostrar que tienes una ventaja competitiva. Y si tenéis que evitar una respuesta, un comentario, es que no hay competidores, ¿no? Esto lo hemos visto en varios SRs y cuando una empresa dice que no tiene competidores, lo que transmite es o bien no conoce el mercado al que va, o bien no ha salido a validar esas necesidades, no conoce contra quién está compitiendo. Y competidores no es el que hace exactamente lo mismo que tú con la misma tecnología. Competidor es todo aquel que da servicio al que es tu cliente y como ya está en el mercado, tiene más opciones de vender su producto aunque sea peor que tú. Y por lo tanto tienes que tener clara esa ventaja competitiva. Tienes que dar una comparación clara de competidores directos y de los que pueden ser en un futuro. Si vemos estos otros elementos que ya pues, en el 40-50% de los casos no se abordan bien, encontramos pues, temas de breakthrough, ¿no? Y a mí me sorprende cómo después de haber pasado una evaluación remota en la que 3 evaluadores remotos han dicho que tu innovación es transformadora, luego en la entrevista no sois capaces de transmitir esa propuesta de valor que hemos hablado antes, pero también qué es disruptivo, dónde está tu innovación. Y al final lo que parece es que estáis intentando convencer de que es un producto con una innovación incremental, lo cual a mí es uno de los comentarios que más me sorprenden, ¿no? Y que muchas veces es porque no abordáis claramente este elemento en vuestras presentaciones, os limitáis
a presentar un producto, a contar si acaso que está protegido, pero no sois capaces de decir dónde está la innovación y por qué es disruptiva. Disruptiva es algo mucho mejor que lo que existe. Si no lo justificáis adecuadamente, no transmitís bien los conceptos. En los temas relacionados con el equipo, es verdad que quizá relacionado con este tamaño más pequeño de empresa que estábamos hablando, más startup, con menos madurez, menos tiempo, pues faltan elementos críticos, pero no técnicos normalmente, sino ya de la fase de comercialización, licenciar, temas específicos de producción. Y claramente tiene que haber un plan de contratación. Y mientras tanto tienes que convencer que eres capaz de abordar este proyecto. En temas de IP es otro elemento que se pasa muy por encima. Un acelerador tiene que tener una propiedad intelectual, claro, una estrategia para proteger esa ventaja competitiva y tiene que tener una libertad de operación sin incumplir patentes relacionadas que existan ya en el mercado. Dos elementos que me han llamado la atención especial en varios pitch, en varios SRs, ha sido que a lo mejor una persona no ha dejado, pues ha ido solo a la entrevista, o no ha dejado hablar al resto del equipo y no ha dado una visión de equipo, sino un CEO, un director controlador que no confía en su equipo. Y al final, todos estos elementos de innovación incremental es porque el jurado no ha sido capaz de entender, ¿no? o ver que realmente este equipo es capaz de transmitir adecuadamente los elementos. Soy innovador, pero realmente, ¿qué es ser innovador? No tienes que justificarlo y describirlo para que el jurado pueda decir, efectivamente, este elemento es innovador. Otros elementos que vemos con bastante frecuencia pues son que no contamos en qué TRL está y por qué estás en TRL. No es decir, estoy en TRL 5, sino el resultado de los ensayos, de los pasos que haya llegado para decir y justificar que estás en este TRL. No se ve claramente cuáles son los timelines, los milestones, no hay temas relacionados con los riesgos, o no se demuestra, ¿no? Que realmente se necesite, ¿no? Esa ayuda de la comisión. Finalmente, bueno, aquí expongo, es importante que las personas que participáis en la entrevista seáis convincentes y seáis capaz de convencerles de cada uno de los elementos que estáis abordando. Y bueno, como he comentado, estos tres elementos con mucha frecuencia están correctamente contestados y solo en algún caso pues se ve o que no se han mencionado las cartas de apoyo o que no se ha dicho por qué es elemento adecuado o realmente pues no se han abordado impactos más allá de algunos generales. Pero esto normalmente lo abordáis de forma bastante eficiente en vuestras propuestas y en vuestros pitches. Y que vemos en los simulacros, ¿no? Como ha dicho Luis, parte de nuestro apoyo es ayudaros a las empresas que vais a ir a entrevista haciendo un simulacro. Pues cuando las empresas están financiadas, vemos que tienen una claridad en su exposición cristalina, que las respuestas son cortas y claras, que una persona lidera y que transmite confianza, que hay un plan de llegada y escalado en el mercado claro y que es el momento empresarial adecuado. Sin embargo, en las que no son financiadas, pues vemos pitches muy largos. ¿Realmente creéis que sois capaces de hacer un pitch de 25 slides en 10 minutos sin
ir corriendo y precipitados o que el jurado atienda a otras cosas, pues es imposible. Muchas veces hay confusión en los elementos que se transmiten. Con muchísima frecuencia, las personas que van a la entrevista no son capaces de decir necesito tanto dinero para hacer esto y le pido tanto al acelerador, o muchas otras veces el planteamiento financiero no es adecuado. Antes pedían transfers cuando no tenían el 30% para cofinanciarlo, o decían que iban a ir a un blended pero no aportaban ningún tipo de conocimiento del mercado de inversores o cartas de apoyo, etc. ¿Y cuál es este perfil, ¿no? Para comparar un poco cuáles son estas empresas no financiadas en el 23, pues vemos que si antes un 25% de las empresas no habían tenido esta validación de su negocio mediante estos instrumentos de CDTI, entre las no financiadas supera a la mitad de las empresas. Además, el tamaño de empresa es menor, ¿no? Se acerca más a lo que éramos antes. Vemos que el 50% son microempresas, por eso quizá no se tienen los perfiles, por eso quizá no se ha madurado. Y de nuevo, el elemento que os comentaba antes, entre las no financiadas vemos que el 33% de las empresas no han tenido inversores, mientras que las financiadas era menor del 10%. Y para terminar, un elemento que no os puede faltar si queréis dar una imagen de capacidad es una página web profesional. En la búsqueda de todos estos datos, he navegado por todas las páginas web de las empresas que no se han financiado. Y es que tenéis que tener en cuenta que es que vuestra página web es la carta de presentación para el jurado. Transmite información, tiene que estar en inglés. Todavía he visto páginas web que solo estaban en castellano, que parecía más un panfleto de un proyecto que una página que tiene que transmitir quién es el equipo, qué es la empresa y quién quiere ser, que vende esas referencias, mostrar el proyecto. Y todo esto es esencial si queréis dar una imagen de profesionalidad. Y el jurado va a acceder a vuestra página web, por lo tanto, es uno de los elementos que ya tenéis que poner a trabajar si es que queréis presentaros al acelerador. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Ahora va a empezar Lucía y después ya iremos a las preguntas en conjunto. Muchas gracias, Esther. Pues vamos a seguir con la tercera parte de este bloque, que sería hacer un poco el repaso de lo que es el proceso para presentaros, el viaje que vais a tener que hacer y cómo va ese proceso de evaluación. Lo vamos a ver en 3 bloques. Primero vamos a ver con un poquito más de detalle de lo que se ha visto hasta ahora, cuáles son esos pasos de la evaluación. Luego vamos a seguir esos pasos meta por meta para que veáis cuál es el proceso para vosotros, para la empresa. Y por último vamos a ver con un poco más de detalle el proceso de la propuesta corta. Os recuerdo que las preguntas las podéis seguir haciendo por Slido y que ahí también tenéis una encuesta que nos viene muy bien que contestéis para saber el interés que hay en los 2 topics que se van a contar a continuación. Empezando por los pasos de este viaje, de presentaros al acelerador del EIC. Pues tenéis que empezar con la preparación de una propuesta corta que se puede presentar en cualquier momento porque esa convocatoria siempre está abierta, y esa propuesta corta la mirarán 4 evaluadores y al menos 3 de ellos tienen que dar un go, tienen que estar convencidos de que esa propuesta puede ser un buen proyecto de acelerador. Si esos 3 evaluadores os dan el go, entonces es cuando se puede empezar a preparar la propuesta completa, y ahí os dará la comisión acceso a un servicio de 24 horas de coaching y tendréis un tiempo para preparar vuestra propuesta completa en alguno de los cortes que hay disponibles. Ahora mismo hay disponibles 2 por año, la previsión es que siga así, y el que queda para 2024 sería el corte del 3 de octubre.
que es nuestro siguiente objetivo. Una vez presentada uno de esos cortes del 3 en este caso el 3 de octubre, se pasa una evaluación por 3 evaluadores y aquí tiene que haber unanimidad. Todos los evaluadores tienen que estar de acuerdo en dar un go en todos los subcriterios de evaluación. Y en ese caso se invita a la empresa a pasar a la entrevista. Si 2 evaluadores sí están convencidos, han dado un go en todos los criterios y uno no, solo en ese caso se hace una reunión de consenso entre los evaluadores para llegar a una decisión consensuada. Cuando se obtienen esos 3 go's de los 3 evaluadores, recibís una invitación para ir a una entrevista en Bruselas presencial en frente del jurado, que también dará un go o un no-go a vuestra presentación de 10 minutos, más los 35 minutos de preguntas y respuestas, y ahí podéis ir representados por 3 personas de la pyme. En el primer paso, la preparación de la propuesta corta, luego lo vamos a ver con más detalle, pero tenéis una parte que es un formulario administrativo bastante sencillo, una memoria de 12 páginas, que es la conocida como parte B, y un pitch deck de 10 páginas que tenéis que presentar junto a un vídeo de 3 minutos y en el que pueden aparecer hasta 3 personas del equipo de la empresa y en el que vais a contar sobre todo la motivación. Y también tenéis que adjuntar un consentimiento para compartir datos con los puntos nacionales de contacto. Todos estos puntos los vamos a ver luego con más detalle. En cuanto al paso 2, el del desarrollo de la propuesta completa, nuestro consejo es que definitivamente uséis ese servicio de coaching que os van a proponer para que os ayude. ¿Qué partes tenéis que cubrir aquí? Pues vuelve a haber un formulario administrativo, una parte A más amplia y también una memoria, una parte B, esta vez de 50 páginas, que incluye ya mucho más detalles de lo que va a ser vuestro plan comercial. Vais a tener que adjuntar cosas, pues, documentos que den más información sobre la libertad de operación, sobre el plan de gestión de datos o sobre el ownership de la empresa, en el caso en el que vayáis a alguna tecnología crítica. Tendréis que adjuntar también 2 Excels, uno que va con el presupuesto de la parte de subvención, el presupuesto del AMSAM, en el que se detallan todas las actividades y sus categorías de coste, y un Excel financiero que da más la visión a largo plazo de lo que necesita la empresa, no solo en términos de subvención, sino también en términos de inversión a largo plazo. Y en ese momento también vais a adjuntar ese pitch deck de 10 minutos del que os han hablado también Luis y Esther y que será el que usaréis para defender en la entrevista. También se pide como novedad este año con la propuesta completa un vídeo de 3 minutos que puede ser el mismo de la propuesta corta o uno nuevo. Eso se puede dejar se deja a la elección de las empresas. La finalidad es que los evaluadores de la propuesta completa tengan acceso a ese vídeo también, entonces en principio no hay problema en que sea el mismo si sigue siendo actual. Una vez que se realiza la evaluación de todos estos elementos es cuando recibís el go a la entrevista y podéis tener esa entrevista presencial en Bruselas. En todos estos pasos, como hemos dicho, tenéis o un go o un no-go para ir al siguiente hito y una empresa puede tener hasta 3 no-gos. A partir de ahí ya tendría que esperar al siguiente programa Marcos a partir de 2027 para poder volver a presentarse. Así que hay que tener en cuenta que los no-gos no salen gratis en este caso también y hay que intentar minimizarlos porque van sumando los no-gos de cada uno de los pasos. Viendo este proceso para vosotros con un poquito más de detalle, las metas volantes por las que tenéis que pasar, pues vamos a empezar con lo que hay que hacer justo antes de presentarse, que sería ir calentando con el portal del participante y conseguir vuestro PIC, que es vuestro número de identificación de la empresa, para lo cual hay que crearse una cuenta en ECAS, que es el sistema que usa la comisión, para la persona que va a registrar la empresa y una vez con esa cuenta ECAS en marcha se puede registrar esa empresa como participante y obtener ese número que es el PIC. Vais a encontrar también en este proceso un SME Self-Assessment, que es la forma de validar que vuestra empresa cumple las condiciones de ser PYME para la Unión Europea y que por tanto puede ser elegible para esta ayuda. Y el PIC que obtendréis es un PIC que necesita una validación posterior,
pero esa validación en principio solo es necesaria antes de la firma de un contrato con la comisión. Con el PIC provisional se puede hacer todo el resto del proceso hasta el momento de la firma final de contrato si resultáis financiados. Una vez que tenéis ese PIC, se puede empezar a preparar la propuesta corta. Ahí tenéis el acceso en el portal del participante de Horizonte Europa. Encontraréis el del topic del acelerador, que está abierto todo el año. En este caso, si entráis, veréis que está abierto hasta el 24 de diciembre de 2024. Momento en el que ya habrá cambio de programa y empezará a estar disponible el siguiente topic para 2025. Y aquí no se distingue aún entre Open y retos, solo tenéis un único sitio donde preparar la propuesta y presentarla sin decidir aún si se va a abierto o a uno de los retos. Se evalúa esa primera propuesta y la primera meta volante sería que os diesen ese primer go de la propuesta corta, con lo cual os darán ese acceso a elegir el coach y a preparar la propuesta completa. Lo primero que tenéis que hacer es elegir bien vuestro coach que os va a apoyar en ese proceso. Tendréis acceso a un dashboard donde tenéis la base de datos de coaches que trabajan con la comisión, de donde podéis elegir. Y lo que hay que tener claro pues es cómo trabaja un coach. Un coach no va a ser la competencia de vuestra consultora, si estáis usando una consultora, porque no va a escribir partes de la propuesta completa ni os va a preparar el presupuesto, pero sí que va a hablar con vosotros de vuestra propuesta y asegurarse de que encaja bien en el proyecto acelerador que estáis solicitando. Va a asegurar que haya la coherencia en el negocio, va a poner a prueba vuestro discurso, lo cual puede ser un buen entrenamiento también para la entrevista final. Y también puede comprobar si las necesidades financieras que estáis presentando se ajustan bien al instrumento y a lo que se está esperando que vayáis a presentar. Además de ese enlace a elegir el coach, recibiréis en ese momento el enlace a la presentación a la propuesta completa. Lo recibiréis junto con los resultados de la evaluación y también como una notificación en el sistema, con un correo o una notificación en el sistema de ECAS que podéis encontrar arriba a la derecha si entráis con vuestro usuario. Y los enlaces que os enviarán veréis que incluyen varios enlaces, porque ahí ya sí que habrá uno para presentarse a la convocatoria en abierto y uno para cada uno de los retos. Aquí sí que hay que fijarse ya bien en empezar a hacer la preparación, eligiendo bien el enlace si queréis ir a alguno de los retos. En ese momento, en cuanto entréis en ese enlace y empecéis con la propuesta, es cuando vais a tener acceso a descargar las plantillas que tenéis que usar para cada uno de los adjuntos que tenéis que preparar. Y si queréis echarle un vistazo antes a esas plantillas, las tenéis también disponibles en versiones que no se van actualizando tanto, pero que para una preparación previa pueden servir. Y las vais a encontrar tanto en la parte de Reference Documents del portal como en la guía del participante. Aquí os dejo también unos enlaces para que podáis acudir a ellos en caso de que tengáis interés en echarle un vistazo. Y muy importante también, dentro del formulario administrativo tendréis que marcar si dais el consentimiento a compartir información con los puntos nacionales de contacto. Nosotros, por supuesto, os aconsejamos que lo hagáis. Somos nosotros, Luis, Esther y Lucía, al que nos habéis oído hablar hoy. Tenemos acuerdos de non-disclosure, de confidencialidad de todos los datos que nos pasan, pero en realidad solo nos pasan el acrónimo, el título y cuándo se ha presentado y vuestros datos de contacto que usamos para contactaros y daros apoyo en la preparación o bien de la propuesta completa o bien de la entrevista cuando os llaman a entrevista. Entonces agiliza muchísimo el proceso si dais ese consentimiento y nosotros podemos ser proactivos, encontrar vuestros datos y contactar con vosotros para poder ayudaros. Una vez que presentáis esa propuesta completa y se evalúa, el siguiente hito o meta volante sería conseguir ese segundo go, que es el que os da acceso a la entrevista. Como decíamos, entrevista presencial en Bruselas a la que pueden ir 3 personas de la empresa, con 5 o 6 miembros del jurado
que os van a evaluar en ese pitch de 10 minutos y las preguntas. Si vais al corte del 3 de octubre, pues las entrevistas presenciales están previstas para la semana del 13 al 17 de enero de 2025, perdón, ahí pone 24, pero es enero ya del año que viene. Si en esa entrevista os dan el tercer go, pues ya es cuando llegáis al final del camino, que sería empezar a negociar la ayuda, tanto la parte de subvención como la de la inversión. Para más datos sobre cómo obtener esos Go 2 y Go 3 del paso de la evaluación completa y de la entrevista, tenéis, como ha dicho Luis al principio, un evento grabado de febrero de este año en el que entramos en todos los detalles de esa propuesta completa y de la entrevista. Y lo que vamos a ver ahora es, para complementar ese evento que ya está grabado, la propuesta corta con un poco más de detalle, qué elementos tiene que incluir. Y antes de empezar a rellenar esa propuesta corta, pues lo que conviene es echar un vistazo a los criterios de evaluación, a qué os van a mirar. Y aquí, en el caso de la propuesta corta, destacaríamos temas que ya han comentado también Luis y Esther, que son cruciales para obtener un proyecto del acelerador. Uno es que tiene que haber esa novedad tecnológica y esa protección de la propiedad industrial, que el momento sea bueno, pero sobre todo que haya mucho potencial de escalado en el crecimiento de la empresa. Se evalúa también la visión de mercado y el modelo de negocio y otros impactos, ese broader impact del que nos ha hablado también Esther. Y desde el principio también es muy importante el tema del equipo. Cuando entráis en el portal del participante, encontráis el topic al que presentaros, vais a encontrar ahí toda la información general, la descripción del topic, las condiciones y los documentos relativos a esa convocatoria, y tendréis que darle a Start Submission para empezar. Y al darle a Start Submission es cuando dais el PIC de la empresa y podéis empezar a rellenar los datos que van a constituir vuestra propuesta corta. Ahí encontraréis tres partes. La primera sería el formulario A, la parte administrativa. Hay que darle a Edit Add Forms e ir contestando las preguntas que os hacen. Y luego está la parte de los adjuntos. La parte B, que es la memoria técnica de 12 páginas, de la que podéis descargar también la plantilla. El consentimiento para compartir datos con los puntos nacionales de contacto, que también es una plantilla en un Excel que tendréis que rellenar y subir aquí. Y el pitch deck de 10 páginas. Y por otro lado tenéis la parte donde se puede subir el vídeo de 3 minutos que hayáis preparado. Ahora vamos a ver cada una de esas partes con más detalle. Empezando por la memoria técnica, la parte B, como decíamos, 12 páginas de máximo, pues vais a encontrar que está dividida en 7 capítulos, os van pidiendo la información dividida en 7 capítulos que se corresponden a cada uno de los 3 criterios de evaluación que van a tener que usar los evaluadores: la excelencia, el impacto y el nivel de riesgo y la necesidad de la ayuda. Viendo un poco el contenido de cada una de estas partes, pues tendréis que tener en cuenta que cuando describís la empresa tenéis que hacer una descripción que dé ello una idea de esa ambición y ese potencial de escalado que tenéis. Ese escalado se va a ver también, ese potencial de escalado se va a ver también cuando describáis el problema al que estáis dando una solución y qué oportunidad de mercado habéis encontrado. Y en el punto 3, que es donde se habla más de la solución y del producto, el foco está en vuestra ventaja competitiva, en vuestro unique selling point. Pero aquí es también donde tendréis que hablar, pues, de la tecnología, de cómo está protegida, también, por supuesto, de ese potencial de escalado y del timing, ¿no? Porque ahora es un buen momento para entrar en mercado con esta tecnología y terminar su desarrollo y ponerla en mercado. En el punto 4, que os preguntan más sobre el mercado y ese análisis de competidores, que también comentaba Esther, que es tan importante, pues aquí también hablaréis en términos de por qué es un buen momento ahora, ese potencial de escalado y esa oportunidad de mercado. ¿Cuánto conocéis ese mercado o cuál es vuestra posibilidad de tener éxito en ese mercado objetivo? La parte 5 es la que se dedica a la parte de impactos más en
más en general, no solo el impacto directo económico para la empresa o en el sector o el nicho de mercado en el que se va a ofrecer la solución, sino cualquier otro tipo de impacto, bien medioambiental o en la sociedad o en políticas de la Unión Europea que se vaya a abordar con los resultados del proyecto. En el punto 6 es donde vais a hablar del equipo y de cómo cómo se está gestionando la empresa y cómo se va a gestionar en el futuro. Por eso aquí también tendréis que hablar no solo del equipo actual y cómo de preparado está para llevar este proyecto a buen puerto, sino de cómo va a crecer ese equipo y cuál es ese plan de ampliación del equipo para llegar a ser la empresa que se quiere ser en el futuro, teniendo en cuenta que se está pidiendo un crecimiento muy grande y muy rápido, tanto de la empresa y de su posición en el mercado, como del equipo que tiene que apoyar este crecimiento. Y en el último punto es donde vais a hablar de lo que vais a solicitar a la comisión en términos de subvención y de inversión. Aquí al principio es solo una idea indicativa, porque cualquier cosa que se ponga aquí se podría luego retocar en la propuesta completa, pero ya hay que dar una idea de qué se va a necesitar en términos de subvención para terminar el desarrollo tecnológico de la solución y de qué orden de magnitud se está pensando de rondas a futuro que hagan falta para hacer ese despliegue en mercado y ese escalado en el mercado. Y por supuesto decir ya pues si se va a solicitar blended o grant only o solo equity, pero como decimos, de momento solo a modo indicativo, porque eso se podría cambiar luego al realizar la propuesta completa. Vais a tener que adjuntar también un pitch deck, y en este caso el pitch deck es distinto al que vais a usar en la entrevista. Aquí tiene un máximo de 10 páginas y tiene que ser un documento mucho más autoexplicativo porque no lo vais a presentar, es simplemente un documento de apoyo para los evaluadores. No hay ningún formato ni ninguna plantilla. Pero lo que sí se recomienda es eso, es que sea autoexplicativo y que incluyáis cosas pues, que no pueden faltar. En esas 10 páginas pues tendréis que dejar claros los mensajes de por qué sois una buena opción para un proyecto del acelerador del IC, usando tanto la portada como las conclusiones. Y no olvidéis de hablar pues, en términos de escalado y de la tecnología y del mercado en cada una de las partes que vais a rellenar, de las páginas que vais a rellenar. Aquí tenéis una indicación de cosas que no pueden faltar, a las que deberíais dedicar al menos una de las slides. Por supuesto, pueden ir combinadas entre ellas y hacer otro tipo de combinaciones de contenidos, aunque aquí sean 10, no hace falta que sea una para cada una de estas cosas, pero sí que no falte nada de esta información. Y tenéis más datos sobre esta distribución en una guía anotada que ha hecho el proyecto Access to ESI, que es el proyecto de los puntos nacionales de contacto del acelerador, en el que nosotros también participamos. Tenéis esa guía ahí que podéis descargar y que os incluye una descripción de cada uno de esos puntos que poníamos en la tabla anterior y también una serie de claves de los NCPs sobre qué incluir en este pitch deck para asegurar el éxito de la propuesta corta. En cuanto al vídeo, es el máximo de 3 minutos. Lo que les dicen a los evaluadores es que si hay más de 3 minutos no necesitan mirarlo, lo pueden cortar a los 3 minutos. Obviamente si son 3 minutos y 10 segundos, pues un evaluador lo va a ver hasta el final, pero si son 5 es posible que el evaluador no se tome la molestia de verlo entero. Entonces eso es algo que sí que hay que tener en cuenta. Pueden aparecer un máximo de 3 personas, que tiene que ser ese núcleo del equipo que va a ir el proyecto a buen puerto. Lo normal es que sean personas de nivel directivo, bien director ejecutivo, director técnico, científico, director médico, directora médica en caso de empresas de salud, o la persona que esté a cargo de la dirección financiera. Por supuesto, personas que hablen y que comuniquen bien en inglés. Entonces, si justo no son alguno de esos perfiles, se podría incluir otra persona que comunique bien en inglés si no fuese alguno de estos perfiles, pero que tiene que ser una persona clave para el proyecto.
En este vídeo lo que tiene que quedar claro es esa motivación del equipo para llevar este ambicioso proyecto adelante, y complementa un poco la información que hayáis puesto también ya sobre la tecnología, tanto en la memoria como en el pitch deck. Y tenéis que recordar que no es un vídeo comercial, sino que complementa la solicitud que estáis haciendo, que es una solicitud para el acelerador del EIC, con lo cual la información que incluyáis tiene que ser relativa a esa solicitud. Y por último, recordaros que tenéis también esa plantilla en Excel, que es el consentimiento para compartir datos con los NCPs, ¿vale? En ese Excel tendréis que rellenar el PIC de la empresa y el nombre, y aquí seleccionar un yes, que es lo que va a permitir que la comisión nos pueda transmitir datos cuando obtengáis el go de la propuesta corta, para que podamos ayudaros en el resto del proceso y, como decíamos, ser proactivos. Y por eso os decimos que, como a la suerte hay veces hay que llamarla, pues acordaos de nosotros, buscad un poco la suerte y acordaos de dar aquí el consentimiento para que nosotros podamos ser proactivos en la ayuda a que sigáis creciendo en los siguientes pasos de la propuesta del acelerador. Y por mi parte, nada más. Esto era un poco lo que os quería contar, y si queréis vamos a pasar a la parte de preguntas, que si todo ha funcionado las deberíais estar viendo ya. Luis, ¿las ves? Sí, lo veo. Vale. Bueno, pues entonces vamos a cerrar esta primera parte con las preguntas que están en el sistema, antes de pasar a la parte de los diferentes challenges. Y empezamos con una pregunta que probablemente sea Lucía quien conteste. Está en inglés, pero vamos, la pregunta es: ¿pensáis que va a salir la convocatoria sello de excelencia de CDT a nivel nacional? Lucía. Ahora mismo, de convocatorias de sellos de excelencia abierta está la de la Comunidad de Madrid, que nosotros sepamos, o sea, empresas de la Comunidad de Madrid con sello de excelencia sí que pueden contactar con la EN de Madrid, que les dará más información. A nivel nacional ahora mismo no hay ninguna convocatoria abierta. Sabéis que CDT ejecutó la de sello de excelencia 2021 y 2022 con fondos del plan de recuperación. Como esos fondos ya se han agotado y no se han asignado nuevos fondos para este capítulo de subvenciones, ahora mismo no hay fondos asignados. En el momento en el que se asignen fondos a CDT, se podría volver a pensar en lanzar otra convocatoria a nivel nacional, pero se depende primero de que exista esa fuente de fondos aprobada. Y mientras tanto hay otras regiones que también podrían estar pensando en utilizar fondos, como lo está haciendo la Comunidad de Madrid, para cubrir sus sellos. O sea que también es conveniente estar en contacto con las agencias regionales en este caso. Muy bien. Segunda pregunta. He entendido que si una compañía es propiedad de otra matriz que está fuera de la E, no es aplicable. Entiendo que la pregunta es: no es elegible, ¿cierto? Estoy en mi presentación y la respuesta es, vamos a ver, la elegibilidad está restringida solo en dos temáticas, en dos challenges y en lo que toque esas temáticas, que es Quantum y IA. Entonces, en esos casos, efectivamente, si la empresa es propiedad de otra entidad externa a la Comisión, a Europa y a esos países asociados, no podría participar en esos dos retos, ¿vale? En el resto del acelerador sí que puede participar y no habrá problemas, pero lo que es cierto es que cuando esté pidiendo la inversión, el fondo del EIC pues podrá exigirle ciertas cláusulas especiales para evitar que esas tecnologías acaben fuera de Europa, ¿vale? Especialmente si son tecnologías de ámbito estratégico, ¿vale? Esa es un poco la situación en este año. Es decir, en esos dos topics o en esas dos áreas, que es IA y Quantum, vayas por el challenge o vayas a la convocatoria open de esas temáticas, no puede ser elegible si la empresa está controlada por la entidad tercera. En el resto sí es elegible, pero aún así el EIC puede tener esa capacidad de pediros cláusulas especiales. Una de las cosas que más se valora, hemos quitado la pregunta antes de tiempo, pero vamos, una de las cosas que más se valora, que está un poco vinculada con esta, es el tamaño de la empresa. Parecía que eran empresas ganadoras, siempre eran como más pequeñas o
más grandes de lo que se esperaba, ¿no? Un poco la pregunta, creo recordar. Esther, estaba en tu presentación, no sé si eres para responderlo. Sí, que las empresas, que haya un 20, un 30% de empresas pequeñas, no significa que no tenga el mínimo del equipo clave. Si estamos hablando de tecnologías transformadoras, obviamente tiene que haber un equipo técnico, pero luego tiene que haber un equipo de negocio, un equipo de desarrollo de negocio o que vaya a permitir vender. Dependerá del tipo de proyecto, cómo de grande tiene que ser. Es verdad que en sectores como salud, en el que muchas empresas biotecnológicas lo que hacen es licenciar para que otros lleven a mercado, pues son equipos relativamente pequeños, porque ellos mismos no acometen lo que es la fabricación, ¿no? Y la comercialización. Pero en todo caso, tiene que ser complementario y cumplir con cubrir esos elementos al menos mínimos, técnico, financiero y de negocio. Muy bien, pues seguimos con la siguiente pregunta. El perfil de empresa ganadora parece que es una empresa ya consolidada en el mercado. ¿Esto no contradice el concepto de high risk? Esto también es un poco para... Sí, o sea, que una empresa haya desarrollado lo que puede ser un producto que tiene un alto riesgo, no tiene por qué estar reñido con que tenga cierto consolidada. Consolidada en Europa no significa que tenga un tamaño de 300, o sea, de 100, 200 personas, significa que ya ha demostrado que tiene cierta atracción. Y esto se puede conseguir con un equipo más pequeño. Al final, el high risk es porque aborda una tecnología que tiene un elevado riesgo para financiarse en el mercado privado y que necesita la ayuda de la comisión para hacerlo atractivo. Y por eso hace una parte de vamos a ayudaros en este valle de la muerte tecnológico con un poquito de ayuda para terminar tu producto y validarlo, y luego cofinanciando la inversión. Entonces, yo creo que no contradice, pero si, no sé, Luis, Lucía, si tenéis algo que complementar, bienvenido sea. Y realmente yo creo que no es consolidada en mercado, sino que entiendo que es un poco la idea de que la propuesta de valor ya está más o menos testada suficientemente, ¿vale? Al final, si estáis viendo los tamaños que os ha enseñado Esther en las gráficas, lo que es un poco, si queréis, eliminatorio, aunque no es la palabra, es que al final menos de 5 o 6 personas full time es difícil que es el perfil de empresas que está buscando el acelerador, porque además estamos en general buscando una segunda ronda de financiación, no la primera ronda, ¿vale? Ese es un poco el mensaje que llevaba esas traspas. Siguiente pregunta, ¿es mejor ir al Open o al Challenge si cuadramos con un Challenge? No sé si Lucía o Esther queréis contestar a esa, aunque es verdad que ahora tenemos una sesión de Challenge que puede dar alguna pista, pero a priori... Sí, la Lucía. recomendación que hace la comisión, y yo creo que nosotros coincidimos ahí con ellos, también es, o sea, que si estás en el scope de un challenge, ahí vas a competir con menos gente y por una bolsa de presupuesto que está dedicada solo para eso. Entonces, en principio, tus posibilidades de éxito deberían ser mayores si vas al reto, y lo que recomienda la comisión es que se use esa oportunidad y se vaya al reto en el caso de que se esté en scope. Fenomenal. Pues la siguiente pregunta es, ¿inversor externo es el que ayuda a la comisión a conseguir o es el beneficiario el que debe encontrarlo para coinvertir junto con la comisión? A ver, sensaciones o lo que hemos estado viendo. En general, la ayuda extra que da la comisión a buscar ese inversor externo no es demasiada. Pensamos que al final lo que se estaba viendo en general es que las empresas que están ganando están en conversaciones con ese inversor nuevo que va a hacer esa coinversión, ¿vale? Esa es un poco la sensación que tenemos un poco viendo unos pocos proyectos, los que llegan y los que no llegan. O sea, confiar en que ese inversor ya vendrá porque me ayuda a la comisión no es una buena estrategia. En general es mejor tenerlo ya
no cerrado, pero medianamente hablado, de potenciales inversores, además en algunos sectores, considerando los tickets que se manejan, el número de inversores no son tantos, es tenerlo más o menos hablado de que si el EIC sale, ese inversor puede estar más o menos interesado, ¿vale? Es decir, eso es llevarlo upfront más que esperar que pase después, porque realmente estamos viendo que eso no está pasando de una manera sistematizada. Hablando de evaluaciones, siguiente pregunta, Lucía. Teniendo en cuenta la fecha límite 3 de octubre para la full, ¿sería suficiente presentar la short ahora en junio? Pues estamos hablando de un tiempo de evaluación de unas 6 semanas, ¿no? Pongamos mes y medio, con lo cual se supone que podríais estar recibiendo el go para la completa en septiembre. Si eso es suficiente para llegar al 3 de octubre o no, va a depender mucho de la situación de la empresa y de cuántos recursos le pueda dedicar. Nosotros diríamos que no es la situación ideal porque la propuesta completa tiene bastante trabajo para ser preparada, pero si la empresa está en ese momento en disposición de poder usar muchos recursos y dedicar tiempo a usar el servicio de coaching y preparar la empresa, podría llegar a ser suficiente tiempo. Pero tenéis que tener en cuenta que en ese momento vais a tener que estar en disponibilidad de dedicarle recursos de la empresa a eso. Vale, siguiente pregunta. ¿Una empresa ganadora del EIC Accelerator Blended puede obtener un segundo grant del Accelerator después de cerrar su primer proyecto con otra línea de producto? Gracias. A ver, Esther. A ver, el programa de trabajo en sí mismo lo único que limita es que una empresa pueda conseguir solo una vez un gran only. Sin embargo, hay alguna duda y tendríamos que hablarlo en bilateral con vosotros para ver exactamente cuándo se considera que el blended está cerrado, porque si el blended incluye la inversión y no se ha ejecutado, podría considerarse, y esto tendremos que hablarlo en bilateral. Entonces, si queréis escribirnos y lo hablamos, ya que el blended lo recibe la empresa, no el proyecto. Sí, yo por complementar, o sea, mi sentido común diría que no está pensado para que ocurra dos veces. Al final, ten en cuenta que ese blended os ha metido una inversión en la empresa y si la empresa sigue yendo hacia adelante y sigue creciendo, pues el fondo tiene potestad de haceros un follow-on. Es decir, con lo cual no es una situación, yo creo que está contemplada de manera sistema no sé si llamarlo bien vista, pero quiero decir que no es ideal que se acceda a dos blended. Pero bueno, insisto, tenemos que verlo como decía Esther. ¿Puedo presentarme si aún no tengo la empresa creada? ¿Podría presentar la short y crearla antes de presentar la full, Lucía? Por poder se puede, es decir, técnicamente es posible. Tú puedes empezar con un pick de persona natural y luego ir creando la empresa. Pero como hemos repasado en las diversas presentaciones, pues una de las cosas que os van a mirar es el equipo. Entonces, casos de éxito no hemos visto ninguno. Es decir, que técnicamente es posible, pero no hemos visto ningún caso de éxito y creemos que es por eso, porque demostrar que se tiene el equipo para llevar ese proyecto adelante, siendo todavía una empresa sin constituir, pues no es fácil, salvo algún caso muy puntual, pues de un emprendedor en serie que pueda convencer de que no tiene la empresa ahora, pero pasado mañana tiene una empresa montado. En cualquier otro caso, pues os vais a encontrar con esa dificultad. Gracias. ¿Hay fechas de acelerador y presupuesto para 2025? Esta la contesto yo porque es fácil. No, todavía no sabemos nada. Siguiente pregunta. ¿Qué hay que contar en el vídeo? Última pregunta que tenemos puesta. Lucía, ¿qué hay que contar en el vídeo? Pues en el vídeo disponéis de 3 minutos para presentar al equipo. Tener en cuenta que la propuesta que estáis presentando es corta, no se puede meter muchísima información en cuanto al
al equipo y la empresa. Entonces vuestro vídeo va a ser vuestra mini entrevista con los evaluadores de la propuesta corta. Se tiene que ver el equipo, su experiencia, su motivación, su entusiasmo por el proyecto y un poco contar lo que hace la empresa y lo que quiere hacer, lo que quiere ser en el futuro. Fenomenal. Vamos a añadir un par de preguntillas últimas que han entrado que pensamos que son relevantes. La primera es una clarificación. Si nos hemos presentado en 2023 y se nos han agotado nuestras posibilidades, ¿nos podemos volver a presentar este año, Lucía? Las presentadas en 2023 se les ha puesto en 2024 el contador a 0, pero teníais que tener el Go de la corta en 2023, ¿vale? En ese caso, vuestro contador está a 0 otra vez y podéis ir a cualquiera de los cortes de 2024. O volver a presentar la propuesta corta e ir al corte que queda en 2024. Pero sí hay que Muy bien. empezar de 0, eso sí. Vale, pues cerramos con la última pregunta. ¿Hay intención de establecer reporters en próximas deadlines? Han añadido ahora el consenso en full, si hay 2 sí y un no, pero los SRs son muy contradictorios. Todavía no tenemos la experiencia de este primer corte de marzo, donde esto se va a empezar a poner en marcha. O sea, no sabemos cómo van a quedar esos SRs que hayan pasado una evaluación de consensus. Si vais a ver todos los informes individuales o va a salir de ahí un informe consensuado. Así que me temo que esto hasta dentro de un par de... será en marzo, pues prácticamente finales de mayo no podamos deciros mucho más. Bueno, yo creo que con esto cerramos aquí esta sesión de preguntas.